Y muchas veces, cuando estuve en el mundo, yo le preguntaba: Señor, ¿por qué tengo tanto dolor siendo tan joven? Y aquí muchas personas tienen dolores en su corazón, muchas veces porque sus padres lo ocasionan o porque ellos mismos lo buscan. Por eso dicen que hay dos desiertos: el que tú lo buscas y el que Dios te manda. Y yo le decía: Señor, bueno, es verdad. Y Él me decía: tú buscaste en la calle, yo nunca te mandé a ella. Y yo le dije: pero Señor, fue algo donde yo necesitaba a alguien, pero te olvidaste de mí, me dijo. Cuando yo me olvidé de Dios, yo no quería saber nada de Él. Y cuando yo dije: no quiero saber nada de Dios. Y cuando yo le dije a Dios: te has olvidado de mí, Dios me dijo: no, tú te has olvidado de mí. Y muchos nos hemos olvidado de Dios en los procesos. Muchas veces nos hemos olvidado de Dios cuando tenemos el dinero ahí, en vez de venir y traerlo a diezmar. ¿Quién vive? Y a su nombre, alábale que Cristo vive. Y yo le digo porque a mí me ha pasado. Yo en lo que he trabajado, llegó un tiempo donde yo no le di al Señor. Yo le dije: no, mañana te doy, no tengo cambio. Y decía: no, pues no tengo cambio, Señor. No, mira que tengo hambre. Cuando me quedé sin dinero, dije: Señor, perdóname. No te olvides del Señor cuando lo tienes el milagro ahí. No te olvides de Dios, porque muchos nos hemos olvidado de Dios cuando Dios cumple. Dios no es deudor de nadie, pero nosotros muchas veces sí. Muchas veces nosotros le debemos a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nos levantamos y no leemos la Biblia. Muchas veces nos levantamos y no oramos. No nos acordamos de Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y es así, mis hermanos. Muchas veces nos llegamos a olvidar de Dios. Yo lo he hecho. Yo he dicho: Señor, no me levanté a orar hoy día. Perdóname, más tarde lo hago. No es para más tarde, es para hoy, ahorita. Porque quién sabe más tarde y te suceda algo. Y yo entendí esto, que las cosas de Dios no se las dejan para después. Yo iba subiendo en un bus y yo sentí la llanta del bus aquí. Me había olvidado de orar ese día. ¿Qué hubiera pasado si yo ese día me hubiera pasado la llanta? No estaría aquí, ¿verdad? Así como me olvidé de Dios, Dios no se olvidó de mí. Y Dios estuvo en el asunto, ayudándome y protegiéndome. Y muchas veces tú te olvidas de Dios, pero Dios está ahí ayudándote y protegiéndote. Y volviendo a lo de Pedro, Dios me decía: aunque muchos dudan de mí, yo te extiendo mi mano y siempre he estado contigo. Porque Dios siempre ha estado contigo y te ha dado la mano en los peores momentos. Yo no sé si tú crees esto, pero Dios te ha dado la mano en los peores momentos. Dios te ayuda en tus peores momentos. Y muchas veces, cuando lo llegamos a tener, lo que necesitamos, nos olvidamos de Dios. Y yo le decía: Señor, pero yo muchas veces, sin tener nada, yo te he necesitado. Y cuando lo he tenido, también te he necesitado. Y yo le decía: Señor, es por esto que yo estoy aquí. Porque aunque siendo un pequeñito, yo te sirvo y adoro tu presencia. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y yo le daba gracias al Señor cuando me dieron esta palabra. Dios me daba esta palabra y me seguía dando. Y yo me dejo usar por el Señor. Yo parado en el poste, yo le dije: Señor, quiero que me sigas hablando y me sigas hablando. Le dije: yo no me voy de aquí si tú no me das algo para mí, para tu iglesia. Y Dios me decía:
este lugar no se va a derrumbar porque está construido sobre la roca. ¿Quién vive? ¿Cuántos creen eso? Yo lo creo. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y aunque muchos no hayan sentido el temblor, fueron porque están construidos sobre la roca. No sé si me entiendes esto, o no sé si me estoy haciendo entender. Tú estás construido sobre la roca y no habrá peste ni tribulación que toque tu vida, ni tu familia. Porque el primer ministerio que Dios creó fue la familia. Y Dios muchas veces está obrando en tu familia. Pero yo le decía, Señor, muchas veces los hermanos ven el milagro y se apartan. Yo le preguntaba al Señor, hay muchos, yo le decía, hay muchos como yo que pidieron algo y no fue contestado y por eso dudaron de Dios. Yo cuando le pedí algo al Señor, yo quería que me lo dé ya. Pero Dios me decía, no es en tu tiempo, porque si yo te lo doy ahora te vas a olvidar de mí. Pero cuando yo te lo dé, tú vas a glorificar mi nombre. Y yo le decía, Señor, quiero darle algo a tu iglesia que les llene su vida. Y Dios me daba una palabra para la iglesia. Y Dios me decía, ¿sabes qué estás pisando hoy? Yo le decía, no, Señor. Y Él me decía, tierra de profeta. No sé si tú entiendes esta palabra, pero tú estás en tierra de profetas. Y si yo estoy hablando que tierra de profetas, tú vas a profetizar sobre tu casa que se va a acabar la abundancia. Oh, santo Señor. Se va a acabar la escasez. En tu casa hoy va a haber un milagro. Y tu familia, tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero en el tiempo del Señor vendrá aquí. Tu familia vendrá aquí. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y yo le decía, Señor, está bien, daré mi testimonio. Y yo muchas veces llegaba a mi casa, a mi cuarto, y aunque muchos no sabían, yo llegaba y caí en una depresión. Llegué a caer en una depresión hasta sufrir de insomnio, no poder dormir. 3 días pasaba y no podía dormir. La depresión se apoderó de mí. Yo llegaba a abrazarme, a tirarme en el piso llorando por 3 horas. Y yo le decía, Señor, ¿dónde tú estás? Si tú existieras, no sintiera este dolor. Y Él me dijo, nunca te he dejado solo. Siempre he estado contigo. Y aunque muchos se han sentido solos, que muchas veces sus peticiones no han sido contestadas, pero Dios nunca los ha dejado solos. Siempre Dios ha estado con ustedes. Si Dios muchas veces obra en tu familia, si Dios muchas veces permite que pase algo en tu familia, es para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y Dios me decía, ándate al libro de Josué 1:5. Aleluya. Y yo me iba al capítulo de Josué 1:5 y me dice así: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como tuve como Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Tú entiendes esta palabra? Dios nunca te va a desamparar. Aunque muchos te den la espalda, Valeria, y tú no sé si tú lo entiendes, aunque muchos te den la espalda, Dios nunca te va a desamparar. Aunque tu ministerio te dé la espalda, Dios nunca te va a desamparar. Mayra, aunque tu ministerio te dé la espalda, Dios nunca te va a desamparar. ¿Tú lo crees? Yo lo creo.
Alábale que Cristo vive. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué me haces hablar así si yo no soy así? Porque así es como te quiero usar, me dice. Y yo me decía, Señor, pero me da vergüenza. Y Él me decía, pero ¿no te daba vergüenza ir y andar fumando en la calle? Vergüenza, ¿no te daba ir y arrebatarle algo a tu prójimo? Y yo le decía, pero Señor, eso era en el mundo. Y así mismo como estabas en el mundo, yo en este camino no habrá vergüenza, no habrá temor, porque yo te voy a usar de gran manera. ¿Quién vive? Yo le decía, Señor, pero así tú me vas a usar siempre. Es la cuarta parte que yo te voy a usar. Yo le decía, Padre, ¿qué quieres hacer conmigo? Y Él me decía, lo que yo haré contigo, tú lo verás. Y tu tierra va a ser de profetas. Yo no sé si tú crees esto, que vas a llegar a tu casa y tu casa va a ser de profetas. Tu casa va a ser de profetas. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Porque Dios te ha dado palabra, pero muchas veces hemos callado. ¿Por qué? Por el temor. Dios me ha dado palabra y Dios me ha dicho, di esto. Pero Señor, a mí no me gusta profetizar. Yo no soy quien para profetizar, yo le he dicho al Señor. Y Dios muchas veces va a demandar de la palabra que tú te callas. Y escuchen aquí, la tierra de profetas, que Dios va a demandar de la palabra que tú has callado. Tal vez por el temor, tal vez por el miedo, pero Dios va a demandar de esa palabra. Porque esa palabra, aunque sea de edificación, la tuviste que haber dado. Y yo hablaba mi vida y yo le decía, Señor, a mí no me gusta la profecía, me siento mal. Y Él me decía, pero así yo te voy a usar y de gran manera te voy a usar. Y así como Dios me va a usar a mí, Dios te va a usar a ti. Y en tu familia Dios lo va a hacer. Yo le decía, Señor, pero esto es todo para tu iglesia. Y Él me decía, no, grandes cosas yo haré en su casa. Tú has creído esa palabra. Agarra tu mano y no la sueltes, porque Dios va a hacer grandes promesas para ti y para tu casa. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y yo le decía, Señor, bueno, tú me quieres usar de estas maneras. Y cuando yo fui a mi Sebi y estaba predicando a la profeta Wilda Mota y pasó cerca de mí, y yo le digo, Señor, yo quiero sentir la presencia de esta profeta. Cuando yo digo eso, cierro los ojos, estaba en la alabanza. Yo sentí algo enorme encima de mí. Yo le decía, wow, Señor, ¿qué presencia es esta que estoy sintiendo? Y Dios me dijo, ella tuvo que pasar por un proceso para tener esa presencia. Y así mismo, Dios te hará pasar por ese proceso. Porque yo entendí en el transcurso de mi vida que si tú tienes un gran llamado en el camino del Señor, vas a tener que pasar un gran desierto. ¿Quién vive? Por eso no te quejes cuando tú estés pasando por el desierto y sea muy grande, porque recuerda que el llamado que tú tienes es grande, y si tu llamado es grande, tienes que pasar por ese desierto. ¿Quién vive? Ya su nombre. Porque Dios no le da cosas pequeñas a sus hijos. Dios le da potestades. Dios le da grandes ministerios. Porque Dios me decía, lo que tú tienes no lo tiene el otro, y lo que tiene el otro tú no lo tienes. Y yo le decía, Señor, ¿por qué me quieres decir con esto? Que la presencia que tú vas a otorgar a tu vida
que la presencia que el hermano va a otorgarse a él mismo buscando del Señor va a ser porque va pasado por su proceso. Y yo entendí que yo debí pasar todo ese tiempo, casi 4 años, 5 años, en la calle, porque tenía un proceso muy grande, porque mi llamado era fuerte. Y así como tu llamado es fuerte, Dios te hará pasar por ese gran proceso. Solo no te olvides que Dios está contigo de la mano. Y a su nombre. Valeria, si tu ministerio es grande, Dios te hará pasar un gran proceso. No sé si tú estás creyendo esta palabra, pero yo sí. Si tu proceso es muy grande, recuerda que tu llamado es fuerte. Y si le has preguntado a Dios, Señor, ¿cuál es mi llamado? Muchos ya lo sabrán. El llamado profético no es un llamado fácil, es un proceso día tras día. Pero Dios, así como los profetas los usa, así Dios los prueba. Porque así como Jacob, Dios lo probó para ver su fe. Muchos dejamos la fe. Y tiene que ser tu fe como un grano de mostaza. Así pequeña, pero cuando se empodere va a ser grande. ¿Quién vive? Y a su nombre. Yo le decía, ¿pero qué me quieres decir con todo esto, Señor? Que mi pueblo me obedezca. Yo solo pido obediencia, porque mediante la obediencia yo obraré. Muchas veces, por no ser obedientes, nuestro propósito y las promesas que Dios ha cumplido no se cumplen, porque somos desobedientes. Y Dios me hablaba a mi vida, y Dios me llegó a decir hipócrita, porque solo lo buscaba cuando lo necesitaba. Solo lo llegaba a buscar cuando me sentía triste. Cuando muchas veces yo quería darle la espalda al mundo, cuando el mundo me daba la espalda, cuando todos me daban la espalda, yo ahí buscaba de Dios. Y no está mal eso. Solo que tú, cuando tú quieras pedirle algo, eres hipócrita. Porque Dios me decía, muchos me piden por un trabajo, pero cuando les doy el trabajo se olvidan de mí. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y para darle la conclusión, les invito que hablan en Isaías 59. El que tenga se puede poner sobre sus pies y darla. Isaías 59, 21. ...59, 21... Aleluya. De la boca de tus hijos será el nombre de Dios glorificado. Y de los hijos de tus hijos será el nombre de Dios glorificado. Porque esto no es para solo esta generación, es para toda tu generación. Porque por más grande proceso que tengas, el nombre de Dios va a ser glorificado. Y yo le decía, Señor, ¿pero qué me quieres hablar con todo esto? Y Él me dijo, porque muchos siguen con su pasado, muchos siguen arrastrando su pasado, y por eso no llegan a crecer. Porque te estás enfrascando en el chip viejo que tenías, que eras legalista, por así decirlo. Oh, santo. Y
no te has renovado ese chip que tienes viejo. ¿Quién vive? Y hoy Dios te dice, renueva ese chip porque yo voy a hacer grandes cosas. Si Dios va a hacer grandes cosas en tu vida, tienes que cambiar ese chip. Dejar ese pasado, porque cosas nuevas vienen para tu vida. ¿Cuánto han creído esa palabra? Ponte sobre tus pies. Quiero que levantes tus manos y adores al Señor por unos momentos. Vamos, levanta tus manos, ponte sobre tus pies. Porque yo le pedía dirección a Dios en todo esto. Y Dios me daba una palabra. Y Dios me decía, no te preocupes, porque yo sustento tu hogar. Que no se llene de preocupación tu vida, porque tú has visto mi gloria. Tú has visto cuánto yo puedo obrar en tu vida. Yo soy el que sustento tu casa. Yo soy el que sustento tu vida. Oh Santo Señor, Padre mío, Dios mío. Y yo te daré una unción. Oh Espíritu Santo, yo te voy a llevar a otro nivel. Otro nivel de gloria que tú, oh Espíritu Santo de Dios, tú vas a ver mi gloria. Tú vas a ver mi poder. Oh Espíritu Santo del Señor, Dios eterno. Oh Espíritu Santo, tú vas a ver que yo he obrado en tu familia. Yo he obrado en tu casa porque yo he sido ahí. Oh Espíritu Santo, Señor Dios del cielo, yo te voy a dar una doble porción. Una doble porción, que lo que tú estás viendo ahora lo vas a ver más después, pero con más unción. Oh, recibe ahora. Recibe del poder de Dios, porque Dios es el que te está dando ahora. Dios es el que sustenta tu vida. Dios es el que sustenta tu casa. Dios es el que está ahí ahora. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, Dios eterno, Dios de la gloria. Canta conmigo esta adoración. Muchas veces cuando solo de rodillas